prevención. La OMS recomienda apoyar a todas las mujeres para que puedan amamantar a sus bebés. Si sospecha o le han confirmado que tiene COVID-19, las siguientes medidas de higiene pueden ayudarle a proteger a su bebé. Lavarse las manos antes de amamantar. Toser o estornudar en un pañuelo y tirarlo a la basura inmediatamente. Limpiar y desinfectar las superficies que ha tocado. Llevar mascarilla cuando sea posible. Si no tiene mascarilla, la OMS recomienda amamantar igualmente, ya que los beneficios de esta práctica superan los posibles riesgos de transmitir el virus. Cápsula de prevención. Bueno, estamos en una época difícil, estamos atravesando una época de pandemia, el ataque de un virus que realmente ha causado estragos en el mundo entero, en nuestro país, en nuestra La Paz, en Santa Cruz, Cochabamba, el país entero. Hemos sufrido y todavía estamos sufriendo estos avatares por una situación que ha salido de nuestras manos. Sin embargo, la prevención es la única forma de poder salir de esto. ¿Ustedes han visto cómo hay que mantener la lactancia materna? La lactancia materna es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los niños desde que nacen. Y ojalá de forma exclusiva hasta los 6 meses. Y de ahí en adelante con una alimentación complementaria. Si usted, querida mamá, está dando el pecho y por algún avatar de la vida ha contraído el virus, está cursando COVID, usted tiene que mantener las medidas de bioseguridad, ¿sí? Aislarse. Usted puede darle el pecho al niño, puede darle el pecho. Lo que tiene que hacer es, en primer lugar, lavado de manos. Y el lavado de manos es la medida de prevención para evitar no solamente COVID-19, sino muchas otras infecciones que se transmiten básicamente por las manos o por el aire, ¿sí? O por comida contaminada, etc. Coronavirus, básicamente por el aire, a través de las manos, ¿sí? Entonces, mamá, si usted está dando el pecho, no se desanime, siga dando el pecho, lávese las manos, utilice barbijo para darle el pecho, inmediatamente. Y aquí le voy a mostrar los elementos, si es que me pueden ver, y si no les muestro después. Básicamente, utilice el barbijo, utilice el alcohol para desinfectar las manos, tome al niño en sus brazos, usted se pone el barbijo y le da el pecho tranquilamente. Si quiere, gira un poco la cabeza hacia uno de los lados para no respirar directamente, pese al barbijo. Termina de darle, pone al niño en su cuna y usted manténgase siempre a 1 metro o 1,5 metros de distancia. Lávese las manos, ¿sí? Y retorne a su aislamiento. No va a haber ningún problema. El virus no se ha demostrado que se transmita a través de la leche materna. Por consiguiente, mamá, si usted está cursando con coronavirus, siga dando el pecho, que es lo mejor que está haciendo con su niño. Le va a proteger, lo va a alimentar y ese niño va a crecer normalito. Así que ya saben, lactancia materna no está afectada por COVID-19. Y todos juntos a lavarnos las manos, a utilizar alcohol gel y procurar mantener nuestro ritmo de vida, nuestro ritmo de trabajo. Adelante, mamá, con el pecho, sígale dando. Así es, doctor, un buen consejo, un sector muy importante como es la cápsula de prevención. Pero queremos agradecer también a un consultorio, y es el consultorio Pediamundo,
del Dr. Rodolfo Jiménez, donde realiza tratamiento de talla baja, problemas de crecimiento y nutrición, además de manejo integral del niño y adolescente. Nos encontramos en el edificio Escorial, piso 1, consultorio 103, en la avenida Arce, calle Cordero, número 150, zona San Jorge. Contactos al 243-0480, al 243-0113 y al celular al 611-51111, porque tu salud es importante para nosotros. Pediamundo. Vámonos a una tanda publicitaria. Acabo de contestar un llamado telefónico. Hace un minuto contesté un WhatsApp. El tema de hoy es cuándo llamar al pediatra, cuándo escribirle al pediatra. Eso es muy importante para que usted sepa cuándo tiene que alarmarse y buscar la ayuda. Sábado, domingo, feriado, de noche, etc. ¿Sí? Y de repente, ¿sí?, ya tener una idea clara y concreta sobre cuándo hacer la consulta telefónica. La mejor consulta que usted puede hacer con su médico, con su pediatra, siempre es la consulta presencial. Alternativa muy buena es la teleconsulta. Y las llamadas o los mensajes por WhatsApp son aquellos cuando uno está realmente desesperado, cuando ha sucedido algo o cuando se está iniciando algún problema que a usted le llama poderosamente la atención. Por eso es que hoy día quiero que hablemos de este tema, ¿cuándo llamar al pediatra? Así que atentos y vamos adelante. Hay situaciones en las que las mamás, los papás, los cuidadores se asustan. ¿Por qué? Porque un niño enfermo produce tensión en la familia, dentro del grupo familiar. Y usted recuerde siempre que a la mayoría de los médicos no les molesta que busquen su consejo, pero hágalo en el momento preciso. Y vamos a ver cómo vamos a ir avanzando progresivamente en que usted tenga una mejor orientación para saber cuándo llamar. Adelante. Seguiremos. Primera causa, cuando hay fiebre, temperatura, lo que le llaman los abuelitas, está con temperatura el niño. Cuando el niño está con temperatura, generalmente más allá de 39 grados, ¿sí?, o tiene algún otro signo de enfermedad, está decaído, está molesto, está irritable el niño, ahí es donde usted llame al pediatra o escríbale. Más aún todavía, si el niño tiene fiebre y presente una convulsión, entonces a usted le llama más poderosamente la atención, se desespera. Entonces le dará una explicación inmediata, ¿sí?, de cómo pueden ser las convulsiones febriles, si esa convulsión es digna de ser internado, que usted se mueva en ese momento. Por consiguiente, cuando hay fiebre y convulsión, llame al pediatra, escríbale, comuníquese inmediatamente con él. Vamos adelante, ¿sí? Es necesario que tomemos en cuenta también que
cuando el niño está con fiebre y usted nota que está con la cabecita muy rígida, ¿sí? Casi tirada hacia atrás, y usted no puede con facilidad doblar el cuello, flexionar el cuello, llama la atención. Cuidado que haya una enfermedad importante por allá. Entonces, rigidez de nuca y a veces en el niño mayor que le duele la cabeza. Vamos. Entonces, es necesario que veamos estas situaciones. La siguiente situación en la que uno tiene que estar atento y poder llamar es cuando el niño empieza a tener diarrea, ¿sí? Una diarrea que dure más allá de 6 horas y sobre todo si la deposición, la caquita, tiene sangre o tiene pus. La mayoría de las diarreas en los niños son de origen viral, que no necesitan antibióticos, no necesitan muchos medicamentos, ¿sí? Lo que necesita es hidratarlo, necesita es cuidarlo, darle un alimento adecuado, ¿sí? Y vigilar. Pero si ya la deposición tiene sangre o tiene pus, la idea es llamar al pediatra. O si es un niño más grandecito y se acompaña de dolor abdominal, empieza a dolerle demasiado el abdomen, se queja mucho del dolor abdominal. Entonces es bien importante que usted también pueda notar eso, el dolor. El dolor es fundamental. Entonces, diarrea, sangre, flemas, más dolor abdominal y fiebre, usted tiene que comunicarse con su pediatra. Es necesario, para salir de dudas o para que le oriente qué hacer. Si necesita algún examen, de inmediato hacer esto y este otro, y nos dé el tiempo suficiente para que lo pueda ver en el consultorio o en la clínica o en el hospital, donde usted esté más seguido. Otro tema que también nos tiene que llamar la atención en la casa es cuando el niño empieza a presentar vómitos, ¿sí? Igual, cuando los vómitos son frecuentes, están durando demasiado tiempo o son vómitos violentos, ¿sí? Muy fuertes, es como cuando usted aprieta una manguera y la suelta y sale un chorro. Ese es un vómito que nos tiene que llamar la atención. O cuando el niño, o el niño escolar, preescolar, generalmente empieza a presentar náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal, ¿sí? Atentos, cuidado que haya alguna cosa. Si a esto se suma fiebre y el dolor empieza a moverse desde, digamos, desde la boca del estómago, va bajando progresivamente en horas hasta situarse en a la altura de la fosa ilíaca, que es encima del hueso de la pelvis, ¿sí? Hay que pensar en un problema quirúrgico, apendicitis, etc. Comuníquese con su pediatra inmediatamente para que usted sepa qué va a hacer. Tienen que valorarlo inmediatamente, ¿ok? Entonces, eso es bien importante cuando estamos hablando de vómitos, de diarrea y de dolor abdominal. Seguiremos adelante porque hay otras situaciones y otros temas en los que usted tiene que llamar a su pediatra. Y una de esas es la pérdida de apetito. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no quiere comer este niño, qué sé yo? Pero es bien importante si esa pérdida de apetito es brusca. De pronto ya no quiere comer. Ahí sí nos tenemos que asustar. Usted no se deje llevar porque ya son 2, 3 meses que está en que come un poquito un día, otro día no come, otro día come bien. Eso no es problema agudo. El problema es cuando de pronto ya no quiere comer. Entonces algo está pasando. Usted tiene que indagar muy bien. O cuando se trata de un niñito menor de 6 meses con problemas de crecimiento. Es decir, su pequeño no tiene el peso adecuado, no tiene la talla adecuada y eso se está viendo mes tras mes, ¿sí? En sus controles, o si usted no lo está llevando muy frecuentemente a sus controles. El niño hasta el año de edad tiene que ir a sus controles de crecimiento y desarrollo mensualmente. Eso es muy importante, porque ahí es donde vamos a ver cómo está su curva de crecimiento. Está ganando peso, está ganando talla, está tomando el pecho, está lactando bien, ¿sí? Cuánto está subiendo mes a mes en peso, en talla. Eso es tremendamente importante. Así que no se olvide
Durante el primer año, mensual el control. Vamos a ir tocando algún otro tópico más que es necesario que usted sepa para llamar. Casos de dolor en general y malestar, ¿sí? Dolor sobre todo cuando hay dolor de cabeza, ¿sí? Mareos. El niño le dice que no está viendo bien, hay una visión borrosa. Sobre todo, averiguar si se golpeó la cabeza o si ha habido golpe en la cabeza y empieza a presentar dolor, mareos, vómitos, inmediatamente llame y comuníquese con su médico pediatra. Y por el otro lado, dolor en la parte derecha del abdomen. Esto en un niño ya mayor, 3, 4, 5, 6, 7 años, hasta los adolescentes, un dolor en el lado derecho del abdomen, parte inferior, donde yo estoy poniendo mi mano en este momento, ¿sí? Es un dolor que nos tiene que hacer pensar en un cuadro quirúrgico, apendicitis fundamentalmente. Esto se puede acompañar de fiebre, de vómitos, de no querer comer, inapetencia, etc. Pero lo que más nos llama la atención es ese dolor. Entonces, inmediatamente se comunique usted con su pediatra para que lo pueda valorar presencialmente, porque el diagnóstico de una apendicitis es un diagnóstico que se lo tiene que hacer en el consultorio y revisando al niño. Entonces, vean ustedes cómo hay situaciones que a usted le va a llamar la atención. A veces pasa desapercibido, sí, le está doliendo, está pasando, pero cuando tiene las características que le estoy hablando, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Hay más situaciones en las que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿sí? A ver, mostremos otra situación. Vamos. Vean ustedes, cuando hay problemas con la respiración, ¿sí? Cuando el niño está agitado, respirando difícil, ¿sí? El pecho se mueve muy rápidamente, o se hunden, entre comillas, se hunden las costillas, o el niño deja de respirar, o se pone la boquita, las manos, los dedos se ponen morados. Eso quiere decir que no está respirando adecuadamente, ¿sí? Que hay algún problema. Y esto a veces sucede cuando se complica un resfrío. Nosotros tenemos a un niño que está resfriadito, está tosiendo con estornudos en unos 3, 4 días, que aparentemente mejora y de pronto empieza a tener dificultad para respirar, se pone moradito, ¿sí? El pechito se hunde demasiado, entonces esa es una complicación. Eso amerita que usted se comunique con su médico pediatra, que le comente lo que está sucediendo para que él pueda decirle: señora, sospecharemos de una neumonía, de una cosa más seria, e inmediatamente se va al consultorio, a la clínica, al hospital más cercano de su casa. Entonces, los problemas con la respiración son dignos de tomarse en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. No se olvide que siempre tiene que tener usted los números telefónicos de su médico a mano, visibles, ¿sí? Póngalos como un letrerito ahí en el refrigerador, en su mesa de noche, en algún lugar. Otra cosa que nos llama la atención y que nos tiene que llamar la atención es si el niño deja de respirar o el niño se pierde la conciencia. Eso nos tiene que llamar la atención porque puede haber problema de infección a nivel del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces, muy importante. No se olviden esto, ¿sí? O si el niño está con diarrea y diarrea, se deshidrata. El niño deshidratado se pone inconsciente, como la imagen que están viendo ustedes ahora. Inconsciente total. ¿Por qué? Porque ya no tiene sangre para circular. Entonces vean ustedes qué importante es. Todas esas urgencias. Y ahora dentro del tema de las urgencias vamos a ver algo que es importante y fundamental, ¿sí? Cuando el niño sufre la mordedura de perro, por decir, o de algún otro animal, y si esa mordedura es profunda, es importante, ¿sí? Y si el perro es desconocido, etcétera, es clave, ¿sí? O el niño ha sufrido una caída y tiene una herida pero profunda, puede ser no solamente en la cabeza, que eso implicaría otro problema más, ¿no? De inflamación del cerebro, etcétera, ¿sí? Entonces, inmediatamente, o
es que no cambia. O ¿sí? que el niño haya sufrido una quemadura. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener que hacer algunos programas sobre prevención de accidentes, ¿sí? Porque eso es parte de los accidentes. El niño, señora, señor, no tiene nada que hacer en la cocina. No tiene nada que hacer en la cocina. Ahí es donde se producen ese tipo de accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, prevengan. La prevención es muy importante. Pónganle sellos a los enchufes. Los niños no saben. Entonces, cuanto más pequeños son, se acercan, se aproximan, meten los dedos, se hacen unas quemaduras tremendas, se electrocutan. Y esos son, ¿sí?, casos de urgencia que tiene que comunicarse inmediatamente con su médico. Entonces, vean ustedes cuántas situaciones hay. Nos falta ver lo que les estaba comentando, la situación de una mordedura de perro. En ese caso, cuando hay una mordedura de perro, lo primero que tienen que hacer ustedes es ver qué tipo de lesión hay. Si es una herida grande, profunda, importante, para llevarlo inmediatamente a un hospital cercano. Segundo, ¿sí?, averigüen si ese perro es vacunado. Si es perro de la casa, lo más probable es que esté vacunado, que esté bien cuidado. Si no es perro de la casa, hay que averiguar. Eso es fundamental. ¿Listo? Entonces, no se olviden, siempre tengan a mano los números telefónicos de sus médicos generales, médicos de cabecera, su médico pediatra, ¿sí? Porque estos accidentes, estas situaciones también las pueden tener las personas adultas, mayores, ¿sí?, los de la tercera edad, ¿sí?, que también hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vamos, creo que nos falta mirar alguna última imagen más, pero para que usted esté siempre informado, ¿sí? Cuando hay sospecha de una fractura de hueso, el niño se cae, se tropieza, se golpea, etc., no puede mover, apenas mueve, duele, usted toca, duele, sospecha de fractura. Importante, llame a su médico, contáctese con él. O cuando hay algo en el ojo, le entró algún producto químico, ahora que usamos mucha lavandina, usamos amonio cuaternario, etc., tengan muchísimo cuidado, ¿sí? Cualquier producto de esos, inmediatamente el ojo se pone rojo, arde, duele, molesta, comuníquense con su médico para que sepan qué hacer. La idea es qué hacer en ese momento. Lo que le estoy comentando, en otras palabras, es una llamada telefónica. Es una llamada porque está sucediendo algo que puede alterar y amenazar la vida del niño. Entiéndame, una llamada telefónica no es para decir está creciendo bien, está pesando todo. Esa es una consulta de control. No sirve. De repente usted le está quitando la oportunidad a otra persona de consultar realmente algo que es urgente. Entonces, todas las situaciones, los temas de crecimiento, de desarrollo, de habla, de control médico, etcétera, al consultorio, ¿sí? Estas situaciones urgentes, ¿sí? Primero, ¿qué hago en este momento? Haga esto, y luego al consultorio, a la clínica, al hospital o donde su médico. Eso es lo importante. Ese es el motivo de que hablemos hoy de cuándo llamar al médico o cuándo mandarle un mensaje, ¿sí? Que nosotros aprendamos a reconocer las situaciones que realmente nos llaman la atención, las situaciones que pueden ser emergencias, que pueden ser urgencias, ¿sí?, y que no están ni usted ni el médico, entre comillas, perdiendo el tiempo en una consulta telefónica que no tiene una gran trascendencia. Está tomando una leche X, ahora que le doy la otra. Eso no es urgente. No es urgente. Lo urgente es, se ha caído, parece que tiene una fractura, que se ha quemado, que eso es lo urgente. Que le ha entrado al ojo un objeto extra, eso es lo urgente. ¿Qué hago en este momento? Eso es lo urgente. Que no estás respirando bien, eso es lo urgente. Entonces, vean ustedes todas estas situaciones. Esta primera sesión de Pediatra en Casa terminamos aquí porque tenemos muchísimo más que hablar, ¿sí?, en los próximos programas. Vamos a una pausa.
Muy bien. Estamos de regreso y estamos de regreso con un sector que a mí personalmente me encanta, siempre me ha gustado y este es un sector que no lo vamos a mover nunca. Este es el sector de las consultas y de las llamadas que usted nos puede hacer aquí al estudio porque estamos saliendo en vivo y vamos a intentar resolverle la duda que usted tenga en este momento o si quiere escribirnos al WhatsApp también. Dolly, ¿cuáles son los números telefónicos a los que se pueden comunicar? Así es, doctor. Vamos a mencionar los números telefónicos del canal en vivo al 22 22 41 3, nuevamente 22 22 41 3. Y si usted, mamita, está con el celular muy tempranito ahí cerquita, mándenos mensaje al 70 66 8824 que nosotros estaremos respondiendo a cualquier duda. Pero doctor, ya llegaron los mensajes al celular y consulta. Un minuto. A ver. Un segundo. ¿Sí? Repetime los números telefónicos una vez más. Muy bien, doctor. 22 22 41 3, el teléfono habilitado del canal para que usted Perfecto. pueda realizar sus consultas, dudas que tenga mamita, el papá tal vez en estos momentos. Muy bien. Bueno, vamos a leer el mensajito del WhatsApp. Dice, doctor, muy buenos días. ¿Qué horarios debo seguir para alimentar a mi bebé? Soy mamá primeriza. Qué linda pregunta. Me encanta iniciar este sector de preguntas con esa pregunta. Todo depende, distinguida mamá, queridísima mamá, de la edad que tenga su niño. Si es un niño que es lactante, recién nacido y hasta los 6 meses, alimentación, ojalá y en lo posible, lactancia materna, el pecho. ¿Sí? Un niño pequeñito, ¿sí? Un recién nacido, generalmente, recién nacido hasta los 3, 4 meses, generalmente hay que darles cada 3 horas. Ya tenemos una llamada, me parece. Aló, buenos días. Buenos días, doctor. Primeramente quería felicitarlo por este programa. Muchas gracias porque nos ayuda mucho a las mamás y también al canal. Muchas gracias. Doctor, yo estoy amamantando a mi bebé. Bueno, tiene 2 años y 9 meses. Todos me están diciendo que ya le quite el pecho, doctor, porque dice que ya mi leche sería como agua. Entonces yo quería saber, doctor, si esto está bien, así también escucha a mi esposo, a mi mamá, para que yo pueda seguir amamantando a mi bebé. Esa es su pregunta, señor, es una pregunta muy buena, muy interesante. Le agradezco muchísimo que nos pueda preguntar. A ver, la Organización Mundial de la Salud muy claramente, y creo que todos los pediatras estamos de acuerdo, en que se señale que la lactancia materna, ¿sí?, ha de ser, y escúcheme bien, ¿sí?, ojalá exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí?, ideal hasta el año, ya con alimentación complementaria, en países de alto rendimiento económico, etcétera. A ver, lo quieren dejar ahí. Nosotros, y la Organización Mundial ha dicho, denles, si es posible, señor, hasta los 2 años, ¿sí? Y la última recomendación es, si usted y el bebé y el niño quiere seguir dándole el pecho más allá de los 2 años, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si usted quiere retirarle el pecho ya, porque el niño ya no está queriendo tomar mucho, o porque usted ya desea, eso es progresivamente. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 meses el niño tiene que comer. Ya darle solo pecho a la edad que tiene su niño no es lo adecuado. Ya ese niño tiene que comer. No le estoy diciendo que le quite el pecho, si quiere puede darle, pero ya es un complemento a la alimentación normal. Y su niño ya ahí va, y gracias por esto, porque voy a concatenar con la pregunta anterior, ¿sí? Y ahí va en que los horarios de alimentación de los niños tienen que ser muy claros. Desayuno, entre las 6:30 y las 7 de la mañana. El recreo, ahí entre 9:30 y 10, ese recreo, ahí usted puede darle frutas, jugo de frutas, yogurt. ¿Sí? Cerca al mediodía, entre las 12 y las 13 horas, viene el almuerzo, que es de la olla familiar. La edad de su niño, 2 años y 7 meses, dijo, ya es edad para que comparta la
olla familiar. Y esto es fundamental. Más segundo que caldo. Siempre más segundo que caldo. A eso de las 3:30, 4:30, ya se le puede dar el té. Un poco de leche, ¿sí? Pan, galletita, queso, lo que tengan en la casa, ¿sí? Y entre las 19 y 19:30, 20 horas como máximo la cena. En la cena sí denles una sopa, la cena siempre tiene que ser más liviana. Entonces, en el caso de su niño de 2 años y 9 meses, lo que puede suceder es que usted no puede reemplazar ninguna de esas comidas por leche. Si quiere tomar leche, ha visto desayuno, té y tal vez cenita. Tenemos, creo, otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, doctor. Un saludo al canal también Palenque TV por la iniciativa, ¿no, doctor? Le quisiera hacer la siguiente pregunta. Mire, tengo un hijito de 7 años y presenta un dolor mucho en el cuerpo, ¿ya? No comprendo si es por crecimiento o sería por el frío, y quisiera preguntarle que usted pueda darme un consejo si tengo que recetarle alguna pastilla o algo. Antes de que se vaya, ¿el dolor es en todo el cuerpo o el dolor es en algún sector de preferencia? De repente piernas, ¿y en qué horario? ¿Es todo el día o es en la tarde, en la noche? Le comento que es en la espalda generalmente y en las piernas, y el dolor se presenta en las noches. Ok, mire, esa es una edad también clave, donde sí se pueden presentar estos dolores de las extremidades, de los miembros, sobre todo en la noche, y son los llamados dolores de crecimiento. Pero en realidad, y esto sí tengo que decirlo, o sea, no es que el niño está creciendo y por eso le duele. Lo que pasa es que los niños tienen una energía tal que todo el día corretean, juegan, saltan, brincan, están aquí, están para allá, todo el día. Es todo el día un ejercicio, pero increíble el que realizan. Entonces llega la tarde, llega la noche, hay una especie de fatiga muscular, ¿sí? Es una fatiga muscular. Es como cuando si usted hace deporte, se va a jugar fútbol y en vez de jugarse 1 hora, se juega 3 horas de fútbol, usted va a llegar a su casa con una fatiga muscular y le va a doler como si fuera una macurca más o menos. Eso es lo que sucede con el niño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un poco de fricción suave o un pañito tibio, ¿sí? Para estimular la circulación en los músculos, y si fuera demasiado, utilice paracetamol. ¿Sí? Hable con su médico para que le dé una receta según el peso de su niño de paracetamol. No necesita hacer ninguna otra cosa más. Excelente, doctor. Hay muchas dudas para la familia boliviana. Bueno, nos llega también otro mensajito, doctor. Dice: doctor, muy buenos días, felicidades por el programa. Tengo un hijo de 5 años y hace muchas pataletas cuando salimos a la calle. No sé cómo controlarlo o cómo debo actuar. Bien, esa es otra pregunta bien interesante, bien bonita. O sea, lo que debe estar haciendo lo que se llaman las rabietas, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que yo le voy a comentar a usted es: en la casa las reglas las pone usted. Para poner las reglas en la casa usted no necesita gritar, pegar, reñir ni maltratar. Necesita, con un niño que tiene 5 años, hablar y conversar. Voy a continuar después porque tenemos otra llamadita. Aló, buenos días. Muy buenos días. Quisiera preguntar acerca de un bebé que no quiere tomar la leche de la mamá. A ver, señora, si no me ha colgado todavía, ¿no? ¿Qué edad tiene el bebé? Está entre los 8 meses. Ya. ¿Ya le da a usted otro alimento? No, algunas cosas, una sopita. Ya. Esas son cositas bien importantes, ¿sí? Ya le vuelvo a repetir. La leche de manera exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? A partir de los 6 meses tiene que iniciar usted la alimentación complementaria, papillas, jugos, ¿sí? Entonces, eso es clave y fundamental, ¿sí? Ahí va a empezar a introducir usted algunas frutas, va a empezar a introducir papa, va a introducir un caldito, etc. Eso tiene un horario, el que acabo de decir. Cuando el niño
empieza a rechazar un poco la leche, es que o no está en la hora de comer, ¿sí? O no tiene sed. Usted ofrézcale. Generalmente ya 8 meses ya está recibiendo sus papilas. ¿Qué va a comer? Leche va a tomar en el desayuno a las 8. Leche va a tomar probablemente después del almuerzo. Puede tomar leche a media tarde. Y el pecho para dormir, segurísimo. Y capaz que todavía en la noche se pueda despertar un poco. Ahí ofrézcale el pecho. No haga caso absolutamente a nadie que le venga a decir que la leche está mal porque tú ya no estás produciendo buena leche, tu leche es mala. Absolutamente, señor. Incluso tienen épocas los chicos para tomar un poco más, un poco menos, pero siempre ofrézcale y verá que va a volver a retomar su leche en los horarios adecuados. Creo que estamos terminando. Así es, doctor. Un sector muy importante, el sector de consultas. Nuevamente queremos reiterar, invitar a toda la linda gente boliviana, a las mamitas que puedan asistir al consultorio. Nos encontramos en la avenida Arce, calle Cordero, zona San Jorge, en el edificio Escorial, piso 1, consultorio 103. Se puede contactar o mandar mensajitos al 611-511-11 para reservar sus consultas, doctor. Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Rodolfo Jiménez, médico pediatra. Estoy a disposición de ustedes y para servirles. Ya lo dijo Dolly, en el edificio Escorial, avenida Arce, esquina Cordero, primer piso, oficina 103. Mi número directo, el 7200-3094. Ya sabe cuándo llamar al pediatra. Hasta luego. Chau, chau, familia boliviana. Queridos amigos, un saludo muy cordial a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos escuchan. Fíjense estos dientecitos y que en algún momento cada uno de nosotros se pregunta, ¿estarán bien mis dientes? ¿Estará bien mi boquita? ¿Tendré buena limpieza? ¿Tendré lógicamente todos los dientes? Es tan importante todas estas situaciones y nosotros vamos a trabajar en todo esto, en este ciclo de programas y en este nuevo proyecto, agradeciendo siempre a lo que es la entidad de Palenque TV, a lo que es todo el personal que tenemos aquí y toda la gente que nos apoya. Gracias a Dios tenemos que seguir adelante y tenemos que agradecer siempre tener un día más de vida. Así es que nosotros vamos a hacer un saludo cordial a toda la gente que nos acompaña. Vamos a tener muchísimas sorpresas. Yo soy el doctor Carlos Valencia y quiero invitarlos a estar junto a nosotros en este nuevo proyecto y un programa que cada sábado a partir de este 12 de febrero vamos a tener en odontología, con invitados, con llamadas, con sorpresas, con una actividad social que vamos a tener y nosotros queremos manejar un concepto fundamental que es la solidaridad, que es fundamental para nosotros porque tenemos que manejar este concepto en este tiempo de pandemia y en todos los tiempos porque nuestra salud empieza a partir de nuestra boquita. Una persona que se alimenta muy bien prácticamente va a tener una muy buena salud. Así es que queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña hoy día, que nos va a acompañar toda esta secuencia y que nosotros siempre vamos a tratar de viabilizar
todas las preguntas que ustedes tengan en relación a lo que es odontología y todas sus ramas afines dentro de sus especialidades. Lo que tenemos, y es importante, es que en algún momento me dijeron que el odontólogo, la profesión de odontología, es una de las más completas. ¿Por qué? Porque realiza puente como los ingenieros, realiza corona como los floristas, socava como los mineros, saca raíces como los matemáticos. Y muchas veces tenemos que tener mucha admiración por un odontólogo, porque en algún momento nos deja ¿con qué? Con la boca abierta. Así es que ahora vamos a tocar un tema fundamental sobre la situación de lo que es la odontología en general y en específico en una pieza dentaria. Hay movimiento, hay dientes chuecos en nuestras personas y en nuestros familiares, eso significa en los niños, en los adultos. Tenemos que mencionar que en algún momento tenemos problemas de maloclusión, tenemos problemas prácticamente de lo que es los dientes en relación al arco que nosotros tenemos, maxilares que en algún momento van a tener discrepancias. Todas las preguntas que tengan en lo que es la ortodoncia las vamos a dilucidar hoy, y a partir de esa situación empezamos con esto que es la ortodoncia y sus preguntas respectivas. Volvemos nuevamente, queridos amigos, y ahora sí, vámonos a nuestro tema. Las piezas dentarias tienen una cierta movilidad cuando nosotros hacemos función en estas. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que realizar? Prácticamente tenemos que ver un parámetro fundamental dentro de nuestro concepto como odontólogos que se llama oclusión. Eso es fundamental para tener una buena masticación, una buena funcionalidad y también una buena estética. Así es que el parámetro de los dientes es fundamental para determinar que tenemos una buena masticación y una buena funcionalidad. Vamos a hablar sobre algunas preguntas que en algún momento se realiza antes de tener un tratamiento de ortodoncia, y vamos a tener algunas imágenes en las cuales vamos a determinar, por ejemplo, si la ortodoncia tiene dolor, si cuando el tratamiento me van a colocar los famosos brackets va a tener dolor mis dientes o voy a tener dolor yo. Eso depende generalmente de un elemento que se llama umbral del dolor. Eso significa que nosotros muchas veces tenemos un umbral del dolor alto y otras veces tenemos un umbral del dolor bajo. Entonces depende de esta situación el movimiento y lógicamente la fuerza que ejerce el bracket pegado al diente y lógicamente el arco. Fíjense en esta pregunta que nosotros tenemos acá en esta imagen, que prácticamente tiene que ver con todo lo que es esa malposición que ustedes ven ahí. Es prácticamente dientes que están fuera del arco, un maxilar completamente comprimido o pequeño si ustedes quieren, y lógicamente esos dientes no van a ingresar en el arco. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahí es un tipo de tratamiento para poder solucionar que esos dientes ingresen lógicamente en ese arco y prácticamente el niño, el joven, el adolescente tenga una buena masticación, una buena oclusión. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Tenemos que manejar conceptos fundamentales sobre preguntas que en algún momento la gente se hace antes de hacerse colocar un tratamiento de ortodoncia. Y una de esas es esta: ¿por qué mis dientes están chuecos? ¿Cuál es la razón de que en algún momento tengamos los dientes apiñados o chuecos o en mal posición? Generalmente depende de muchos factores. Uno de los parámetros, lógicamente, es los hábitos que nosotros tenemos en la parte cuando empieza la gestación inclusive del ser. Cuando nace el niño, lamentablemente le damos mamadera, el chuponcito, a veces se chupa el dedo. Son elementos que van a ir a constituir la malposición y el poco desarrollo de los maxilares. A partir de ese concepto vamos a tener lógicamente malposición, que no solamente es eso, a veces existen traumas en la etapa de la vida y que en algún momento van a tener apiñamiento en las piezas dentarias.
Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Esta es una de las preguntas también muy recurrentes que dicen, ¿qué es un tratamiento de ortodoncia? ¿Cómo se realiza y qué me van a colocar? Estos elementos que ustedes ven en la boquita se llaman brackets, ¿sí? Que están pegados a los dientes y mediante ese arco se genera una fuerza. Esa fuerza lo que va a emitir es el movimiento normal y natural de la pieza dentaria mediante esta fuerza. Entonces, el tratamiento de ortodoncia es el movimiento dental que viene de dos términos, que es ortos, que es recto, y doncia, que es diente. Entonces, es un diente recto en el concepto de la ortodoncia mediante esta aparatología. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este es otro elemento que lógicamente es fundamental para la situación del profesional y también como pregunta de las personas que quieren hacerse colocar ortodoncia. ¿Qué es el diagnóstico? ¿Cómo me van a hacer un diagnóstico? ¿Cómo determinan que tengo un problema de un tipo de casos o de otro? Generalmente es la evaluación, que es completa. Eso significa, a partir de esto que ven ahí, que es una radiografía, una lateral de cráneo, una panorámica, unos modelos de estudio, ¿sí? Hacemos un historial clínico de todo este elemento y prácticamente, más las fotografías, tenemos que hacer un historial completo, hacer un plan de tratamiento y finalmente el tratamiento. Eso es el diagnóstico clínico que lógicamente nosotros vamos a llevarlo siempre hacia adelante en lo que es un tratamiento de ortodoncia. Vamos a la siguiente. Esta es otra pregunta muy común. ¿En qué edad me puedo colocar los brackets? Prácticamente eso se preguntan los papás. Si mi hijito de 6 años puede utilizar porque ya tiene dientes permanentes, si mi hijo de 8 años, o tengo que esperar hasta los 13 o 14 años para ponerle brackets, para mover sus dientes. Primero tenemos que hacer lo que hemos dicho anteriormente, un diagnóstico, para determinar si él no necesita un estímulo, o sea, un tratamiento de ortopedia dentomaxilofacial, o bien tal vez necesita también un tratamiento de ortodoncia netamente, que es el movimiento de dientes. Entonces, para eso el diagnóstico es fundamental. Los brackets se pueden utilizar desde los 6 años hasta los 90 años. ¿Qué significa? Que los dientes prácticamente se mueven toda la vida. Así es que ortodoncia se puede utilizar, pero siempre y cuando haya un buen diagnóstico. Vamos a la siguiente imagen, por favor, y nosotros vamos a empezar a preguntarnos sobre todos estos aspectos fundamentales, que es este, por ejemplo. ¿Duelen los brackets al colocarse o el tratamiento de ortodoncia tiene mucho dolor? Y eso implica esa imagen que ven ahí al ladito, que son dientes que están en estrés, en movimiento, y eso significa que hay una inflamación. El diente prácticamente también es una articulación, que significa que está el diente con su raíz, está un elemento que se llama ligamento periodontal que rodea la raíz y está el tejido óseo. Entonces es una articulación que lógicamente nos va a dar un motivo para pensar que sí va a haber una inflamación y también un cierto dolor, depende del umbral del dolor. Entonces son fundamentos y nosotros queremos manejar todos estos conceptos básicamente en base a las preguntas que ustedes tengan. Así es que, queridos amigos, todas estas preguntas y mucho más vamos a tener de aquí en adelante en los demás programas. Y prácticamente ahora vamos a entrar a nuestra siguiente etapa, que es un invitado de lujo y que lógicamente vamos a manejar un tema específico junto a él, y es un gran profesional de nuestra sociedad en lo que es la odontología. Así es que un cortecito y volvemos en unos segundos.
Seguimos, queridos amigos, con la promesa que les habíamos indicado antes del corte. Estamos aquí presentes con un doctor de hace muchos años, amigo de muchos años también. Es el doctor Johnny Pérez, que es máster en odontopediatría, especialista en el manejo en niños con capacidades diferentes. Es el plantel de lo que es el Hospital del Niño, y queremos presentarlo aquí al doctor Johnny Pérez. Complacido, doctor, muchas gracias por la invitación y lógicamente muchas gracias por venir acá a estar presente en este nuestro nuevo programa, y esperemos que a la gente les encante el tema que hoy vamos a tocar. Gracias, Carlitos. Pues sí, es apasionante hablar sobre la discapacidad, un mundo inclusivo, un mundo restringido, un mundo apasionante. Así es, querido doctor. Yo pienso que en algún momento este parámetro del concepto antes llamado discapacidad, hoy llamado pacientes que en algún momento tienen capacidades diferentes, es fundamental manejar en un ámbito específico de lo que es también la odontología, que lógicamente tiene componentes fundamentales que en algún momento tenemos que manejarlo en base a una clasificación y a todo lo que amerita estas personas, estos niños y estos pacientes, no solamente niños, sino también adolescentes, ¿no es cierto? En cualquier especialidad, para poder abordar la discapacidad en sí, se empieza siempre por el concepto básico, ¿no? Y luego la tipología y el grado, y de ahí en adelante ya el aborde de acuerdo a la especialidad propiamente dicha, ¿no? Claro que sí, doctor. Qué importante para nosotros es, porque hay muchísimas preguntas, le cuento, sobre la situación de las personas que tienen discapacidad y lógicamente en algún momento manejan esta situación de lo que es, por ejemplo, la caries. Habla caries en las personas que tienen el factor del síndrome de Down, los autistas, estos elementos que en algún momento a nosotros nos llaman la atención como odontólogos generales, pero también dentro de la especialidad de la odontopediatría. ¿Existen algunos parámetros sobre esto? Comúnmente los procesos cariosos son secundarios, ¿ya? A un determinado tipo de discapacidad y grado. Ejemplo, en un niño con parálisis cerebral, la presencia de un proceso carioso es mucho más por la espasticidad que tiene el niño, por la falta de movimiento que tiene, no solamente en una parte del cuerpo, sino específicamente en una parte de la boca, en este caso la lengua. Ya es un músculo que también entra en un ámbito espástico o con movimientos torpes, ¿ya? Y todas esta clase de alteraciones en la función misma muscular de los músculos masticadores, la lengua, la deglución, la respiración, hace de que estas afectaciones, estas repercusiones hagan de que el niño no tenga una suficiente secreción de saliva, no tenga una autohigiene por medio de la lengua, los labios, y no tenga la presencia exclusiva y elemental de la saliva, haciendo de que la boca entre en un ámbito ácido por ausencia de la humectación, ¿ya? Haga presencia de oportunistas como virus, hongos, en este caso bacterias, pero en forma secundaria al problema en sí. En algún momento yo pienso sobre la situación de las famosas enfermedades de base que ahora está de moda, y que en algún momento esto del coronavirus ha tenido una afección específica en la situación de los niños con capacidades diferentes, lógicamente, y especialmente, por ejemplo, en los autistas o en los que tienen síndrome de Down, que lógicamente no tienen un concepto, un conocimiento de la realidad en todo caso, y que cómo les afecta esta situación del coronavirus en base a la situación de lo que usted dice, ¿no es cierto? Que atacan virus en esos momentos por la situación de la sequedad, por la situación de la lengüita. En este caso, en relación al coronavirus, pues el niño en sí es un inmunodeficiente, ¿no? Es un niño que tiene las defensas bajas y es susceptible a que él contraiga algún virus, hongo o bacteria. Entonces, en el hospital nosotros hemos recibido alta presencia de niños ya contagiados,
Y pues en esta última etapa es donde más hemos acudido a esta clase de niños. Qué bien, qué bien. ¿Qué tenemos como fundamento dentro de la situación, por ejemplo, del aseo, hablando de los dientes, lógicamente, pero como recomendación a los papás? O sea, muchas veces el papá tiene al niño y lógicamente tiene, por ende, un trauma, un problema, que lógicamente tiene que ver con la situación de su educación, de la limpieza, de la higiene y de todos los factores. ¿Cuál sería la recomendación, digamos, para los papás, o cómo debíamos viabilizar, como odontólogos también, nuestra relación hacia los padres con un niño que tiene este tipo de problema? Bueno, la orientación, la educación y la prevención se maneja en base al tipo y grado de discapacidad, específicamente orientado hacia el padre o la madre, en este caso la madre, ¿no? Claro. Y pues, de acuerdo al tipo, por ejemplo, en un niño con síndrome de Down, un ejemplo, ¿ya? Un tipo intelectual. Hacemos de que el padre asuma la responsabilidad acudiendo al hecho de que él se entere de que un niño con síndrome de Down no tiene caries, no tiene procesos cariosos, porque de por sí su boca es alcalina, por la presencia de un alto índice de calcio, tiene bastante ácido úrico, ¿ya? Y fósforo. Entonces esto hace de que la boca entre en un ámbito más alcalino y menos ácido. Entonces no es propenso a que tenga caries, y si tiene caries es adquirido por falta de higiene y un mal manejo de la dieta. Qué interesante, ¿no es cierto? El hecho de que no presentan caries los niños con síndrome de Down. O sea, es un parámetro que lógicamente no lo conocemos ni el odontólogo general muchas veces en forma frecuente, pero que en algún momento nosotros tenemos que manejar este tipo de tratamientos en los niños. ¿Cómo se los realiza en el hospital del niño? O sea, ¿qué se realiza? ¿Hay un protocolo para esta situación? ¿O el odontólogo general también lo podría manejar, digamos? ¿O existe un protocolo para este tipo de casos, para este tipo de pacientes, digamos, que son especiales, lógicamente? Sí, el manejo y la clasificación en sí, en la odontopediatría y en la odontología en general, es que a estos niños se los debe abordar primero con el manejo de la conducta, segundo bajo sedación y tercero bajo anestesia general. El odontólogo general puede acudir al manejo de la conducta de acuerdo al tipo y al grado, porque no se puede acudir en el manejo conductual a un niño, por ejemplo, que tenga una triplegia, una cuadriplegia, que tenga una parálisis cerebral, claro, que tenga un espectro autista, porque de por sí el niño con el espectro autista hace de que no tenga una buena interacción social, no se deja tocar, no se deja tocar, no se deja cargar, no se deja bañar, no se deja vestir. Claro. Entonces mucho más se va a dejar ayudar en la higiene bucal. Y de hecho es propenso, es adquirido en la presencia de múltiples procesos cariosos e infecciosos e inflamatorios en boca. Entonces este niño tendría que recibir una atención, si no es bajo sedación, bajo anestesia general. Eso sí, repito, bajo el tipo y el grado. Qué interesante, ¿no? Qué interesante para podernos conocer y para poder dilucidar, digamos, este parámetro fundamental de lo que es los niños especiales en todo caso, porque también requieren tratamientos especiales. Yo pienso que en algún momento tenemos que darlo adecuadamente. ¿Quién debería de darlo? Muchas veces uno odontopediatra y lógicamente con el trayecto que usted tiene. Ahora, vi en las redes sociales y en una fotografía, por ejemplo, la creación de un cepillo que lógicamente inclusive ha salido en los medios de comunicación y que en algún momento era muy llamativo porque era en base a la situación de la higiene oral, que es algo fundamental dentro de estos pacientes y que en algún momento, como papás a veces, si tenemos el problema, no podemos realizarlo, o el niño, el adolescente no va a poder realizarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene este cepillo? ¿Cuál era la forma de poder crear esta situación? ¿Cuál ha sido el sentido en todo caso? Bueno, esto sucedió hace 12 años, ¿no? Y pues teníamos que adaptarnos por medio de la prevención a darle medios a la familia de cómo poder coadyuvar en la higiene, ayudada por parte de la familia. Y pues observamos de que los cepillos no tenían ciertas angulaciones.
no tenían ciertas longitudes que le permitían a la familia o al niño autohigienizarse, lavarse. Por ejemplo, tenían limitación en ciertos movimientos y pues la distancia entre la mano y la boca era tan larga que el cepillo no llegaba, y hemos adaptado cepillos en su longitud mucho más largos y le hemos dado ciertas angulaciones y pues que ayudaba bastante a la familia. Y para que sea mucho más atractivo, en los mangos les hemos adaptado juguetes, ¿ya? En algunos mangos les hemos adaptado los manguitos de las cuerdas de saltar. Sí. Hemos retirado y las hemos aplicado a los cepillos, y también lo que hemos hecho es acudir a ciertos juguetitos, ¿no? A calamares, estrellitas de mar en juguete, pelotitas. Y créame, Carlos, de que esto ha creado una cierta, ¿qué les digo? Ha llamado la atención tanto así que me llamaron desde Chile para poder, los de Colgate, implementar esta clase de... Qué interesante. Qué lindo, qué artificios. Y si ustedes observan actualmente, los cepillos Colgate tienen estas dimensiones, este grosor, pero ya mucho más empresarial, ¿no? Qué lindo. Y de venta. Qué lindo, doctor. Yo creo que es un lujo tenerlo acá. Sin antes, lógicamente, comprometerlo también a una próxima visita. Esperemos, nosotros vamos a tener muchos ciclos dentro de este programa y queremos lógicamente también que nos plasme muchas mayores dudas sobre esta situación, que es algo importante y que lógicamente tenemos que manejar como medios de comunicación y como programas. Tenemos que manejar estas cosas que son puntuales. Así es que muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación y siempre tratar de viabilizar esto que es la odontología. Sí, te agradezco, Carlos, y pues felicito tu amplitud, porque yo creo que en este mundo de la discapacidad todos debemos estar unidos. Desde los entes gestores, formadores como la universidad, que tiene que actualizar a los futuros profesionales y pues hacer de que ellos también se incluyan en el manejo, en el trato. Es así, ¿no? Es así. No es nomás meterse a un ámbito de ser humanista, con términos que son mucho más textuales, sino aplicarlos, y para esto se necesita conocimiento. Sí que se necesita, porque la improvisación hace un maltrato. Así es, muchísimas gracias y continuamos con más. Así es que ahora nos vamos a un corte y volvemos lógicamente en unos segundos. Seguimos, queridos amigos. Seguimos con más. Y esta última parte la vamos a dedicar a ustedes, porque ustedes y nosotros vamos a hacer los programas. Queremos hacer unas llamadas, ¿sí? Recibir unas llamadas al WhatsApp y al teléfono, y vamos a tratar siempre de viabilizar que ustedes también compartan con nosotros. La siguiente semana vamos a tener muchas mayores sorpresas y lógicamente vamos a avanzar más. Lamentablemente el tiempo nos ha copado y no nos alcanza mucho el tiempo. Al final vamos a recibir en el WhatsApp todas las inquietudes de ustedes y continuamos. Síganos por favor por Facebook, síganos por Instagram, que el programa va a continuar a partir de aquí todos los sábados. Y les invitamos para la siguiente semana con mayores sorpresas. Muchísimas gracias y hasta siempre.
buenos días, queridos amigos. Es un verdadero placer poder compartir este momento con todos ustedes. Mi agradecimiento en principio para el canal que está permitiendo en Palenque TV que tengamos pues un segmento en el cual podamos interactuar en relación a las enfermedades cardiológicas. Hay muchas preguntas al respecto y pues vamos a comenzar por el principio. Se trata, por supuesto, de que haya una relación entre ustedes que están del otro lado de la cámara y los que estamos de este para tratar de darles una respuesta asertiva, acertada, rápida y contundente a sus preguntas. Vamos a hablar del corazón en general y para eso lo primero, ¿qué es lo que sucede con el corazón? El corazón está localizado en el lado izquierdo del pecho. Es una estructura muscular que tiene el tamaño poco más o menos del puño de la persona y tiene algunas características que vamos a ver graficadas en la imagen número 1. El corazón ocupa la parte media. Vamos a hacer un viaje muy pequeñito, muy rápido, muy breve hasta que nos pongan la imagen número 1, donde podemos observar, vamos a hacerlo en un instante, a el corazón localizado en la parte media del tórax. Este corazón ocupa el mediastino, la parte central. Pueden ustedes ver que, aunque efectivamente está evidentemente con la punta dirigida hacia el lado izquierdo, está ocupando el centro mismo del tórax. Tiene la relación con ambos pulmones, lo flanquean el pulmón derecho a la derecha y el izquierdo a la izquierda. Y este corazón se encuentra protegido por la caja torácica. Vamos a ver en la imagen número 2 que los pulmones que están en la imagen de color rosado lo cubren prácticamente en su totalidad. Por eso es bueno que ustedes tengan en mente de que la inflamación, la hinchazón del corazón, que a veces son motivo de consulta probablemente no muy bien fundada, no se puede ver, no se puede apreciar que el corazón aumente de volumen porque tiene a los pulmones que lo están rodeando. Y esto es un punto muy importante, en el sentido en el cual los pulmones pueden llegar a enfermarse y pueden afectar al corazón. Y el corazón puede enfermarse y afectar a los pulmones de manera recíproca. El corazón y los pulmones ocupan la caja torácica y están separados del abdomen por el diafragma y el extremo superior es la base del cuello. El corazón es una estructura muy heterogénea, muy simpática y al mismo tiempo muy compleja. Vamos a ver en la imagen número 3 que es básicamente un músculo. Es una estructura, han tenido oportunidad seguramente ustedes de ver corazones de bovino, corazones que están en la carnicería, que están en el mercado. Es una estructura que, como decía, tiene el tamaño de un puño, pero este músculo es hueco, no es una pulpa sólida, es un músculo agujero por dentro y lo que hace es introducir la sangre por un lado y sacarla por el otro en un solo sentido. Vamos a ver en la imagen número 4, ojalá la tengamos en movimiento. Tenemos solamente la imagen estática, un corazón abierto y ahí lo que estamos viendo es la parte inferior. Tenemos algunas estructuras dentro del corazón, básicamente son 4. La imagen siguiente, la imagen número 5, nos los va a mostrar como un rompecabezas. El corazón tiene 4 partes, 2 arriba, 2 abajo, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Las 2 del lado derecho reciben la sangre que viene de la circulación general y el lado derecho distribuye la sangre hacia los pulmones. Y el lado izquierdo, que tiene esas 2 partes, tiene la de arriba y la de abajo, la sangre que recibe perfectamente la circulación de los pulmones, llega la sangre oxigenada al lado izquierdo y de ahí se distribuye hacia la circulación general. Vamos a ver en la siguiente imagen, un poco más esquemáticamente, digamos, con colores. Fíjense ustedes qué es lo que pasa con la sangre azul que ha llegado a eso que está como AD, que es la aurícula derecha, la parte superior en el lado derecho del corazón, y esa sangre azul va a terminar bajando al ventrículo derecho.
del ventrículo derecho, VD en la imagen, sale hacia AP, arteria pulmonar, y de ahí va a los pulmones. Por eso ese tronco se divide en dos ramas, una a la derecha y una a la izquierda para el pulmón derecho y el izquierdo. Está graficado en color azul porque esa sangre termina llegando azul porque ya consumió el oxígeno. Y una vez que ha llegado azul completamente al lado derecho, se oxigena en los pulmones y termina volviendo roja, bien oxigenada, a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, saliendo por el principal vaso, la aorta, nuevamente hacia la circulación. El segmento que vamos a tener tiene que ver con esto, las preguntas que hay de parte del público acerca de algo tan interesante, complejo, tan oscuro para mucha gente que es el corazón. Y vamos a tener, a partir del generador de caracteres que van a ver ustedes, interrelación con seguramente comunicación directa o a través del WhatsApp y del correo electrónico para que tengamos un poco más de interacción, como decía al principio. Como esto se ha publicitado durante la semana, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener ya algunas preguntas que han llegado a través de la línea del correo. Entonces, lo que vamos a hacer es, al azar, voy a pedir que me aproximen, por favor. Voy a recoger un par de preguntas de una urna que tengo acá y vamos a abrir al azar. Son 4 preguntas que he recogido y a partir de estas sus preguntas y las consultas que tengan, ya les digo, a través del correo electrónico, incluso de manera en formato de audio a través del WhatsApp, voy a dar lectura y esto va a permitir que podamos ampliar un poco más ese universo de dudas y de conceptos. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los signos de alerta del ataque cardíaco? Partamos de un principio. ¿Qué es un ataque cardíaco? La gente conceptúa como ataque cardíaco algo que nosotros llamamos infarto agudo del miocardio. El corazón es un músculo que necesita sangre para trabajar, pero también necesita sangre para alimentarse. Por alguna razón, el corazón no tiene la posibilidad de recibir su sangre, no para trabajar, sino para alimentarse. Entonces, el corazón empieza a sufrir y empieza a tener un sentido, un dolor, una molestia. Parece que tenemos una llamada. Vamos a darle paso, por favor, a esa llamada y así hacemos la interacción que yo estaba ansiando con ustedes. Doctor, buen día. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. Doctor, yo toda mi vida he tenido presión baja, siempre baja, a veces 60, 90, sí. Ahora tengo 54 años y mi presión ha subido, no entiendo por qué. Un favor, querida amiga, le quisiera pedir que le baje un poquitito el volumen a su televisor, porque se está escuchando como eco. Entonces, si usted le baja un poquito, va a ser un poco más fácil y no va a haber esta reverberación del sonido. Lo que usted pregunta es una consulta absolutamente universal. ¿Qué es lo que sucede? Bájale un pelín más, por favor, al volumen de su tele. ¿Qué es lo que pasa? Es una pregunta universal. En principio, para todos los amigos, para usted, no existe el diagnóstico de presión baja. Todos tenemos un grado de presión. ¿Qué es lo normal? De acuerdo a viejas escalas, uno tiene como presión normal cualquier cosa que sea menos de 139 para la máxima y menos de 89 para la mínima. Es decir, 130/70, como está por debajo de ese valor, es normal. 100/60, que está por debajo de ese valor, es normal. 90/60 es normal. ¿Por qué? Porque está debajo de ese tenor. Efectivamente, la presión baja existe cuando hay un compromiso muy serio y el paciente tiene necesidad de ser hospitalizado y a veces está en terapia intensiva, en cuyo caso se tienen que hacer esfuerzos para subir esa presión, pero en general no existe el diagnóstico de presión baja. A medida que pase el tiempo, sucede, voy a guardar estos papelitos para una consulta posterior, ¿qué es lo que sucede con el transcurso del tiempo? A medida que nos vamos haciendo mayores, las articulaciones cambian, el
cabello cambia de color, nos salen arrugas en la cara, lunares en las manos, nos volvemos más pequeñitos. Y las arterias, que son las cañerías que llevan la circulación desde el corazón y hasta el corazón, se van endureciendo. A partir de los 45 años, el tubo se vuelve más rígido y al hacerse más rígido, la sangre tiene dificultad al pasar. Como esto sucede con el paso del tiempo, cuando uno llega a los 50 años de edad, la mitad de sus compañeros de la misma edad, de sus contemporáneos, de sus condiscípulos, de sus vecinos y amigos, empiezan a tener presión arterial elevada por aumento de la resistencia. A los 60 años de edad, el 60% tiene la presión alta. A los 70 años de edad, el 70%, porque nos vamos haciendo más viejitos. A los 80 años, el 80%, y a los 90, el 90% de la población es hipertensa. Entonces, es el curso natural de la vida del envejecimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Controlarla. Y una vez que la controle, va a poder tener su vida normal. Muchas gracias. Hay otra llamada. Aló, buen día. Buenos días, doctor. Quería hacerle una pregunta. Quisiera saber por qué a veces te da punzadas en el corazón cuando respiras. Tengo 22 años. Gracias, amiga. Igual bájale un pelín al volumen de su televisor. ¿Qué es lo que sucede? Usted ha dado una de las claves de algo que es recurrente. Se combinan dos conceptos habitualmente. ¿Cuáles son? Número uno, yo tengo punzadas o tengo manifestaciones cuando respiro. Lo que decía al principio es que el corazón y los pulmones ocupan un compartimiento, la caja torácica, y normalmente confundimos algunas cosas. Evidentemente no hemos recibido educación sanitaria y esto no es culpa de nadie, pero hay mucha gente que asocia el respirar con el corazón y nosotros respiramos con los pulmones. Tal es así que nosotros podemos contener la respiración y el corazón sigue latiendo perfectamente normal. Nosotros no tenemos dominio de nuestro latido cardíaco, pero tenemos dominio de nuestro sistema respiratorio porque inspiramos y expiramos a voluntad. Entonces, el hecho de que cuando suspiro o cuando respiro el corazón me duele es un pensamiento reiterativo y recurrente, pero no sucede así. En gente muy jovencita como usted, habitualmente no hay problemas cardíacos, salvo que uno haya nacido con un problema. En general no lo hay. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Como decía para la amiga que llamó antes que usted, a medida que nos vamos haciendo viejitos, empiezan los problemas relacionados con la presión, con la esclerosis de los vasos, y es mucho más común el dolor torácico en personas mayores de 50 años y que tienen además alguna comorbilidad. Diabéticos, hipertensos, en fin. En el particular caso de usted habría que averiguar, un examen físico no está de más, pero lo que haría en principio es dejar de pensar en la posibilidad de que haya un problema cardíaco. Muchas gracias, tenemos otra llamada. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, hablo desde el Alto y quisiera hacer una consultita. Yo troto todas las mañanas, pero después del trote mi corazón se acelera mucho por un largo tiempo. ¿Eso es normal? Bien, no me cuelgue, por favor. ¿Qué edad tiene usted? 25. Bien, perfecto, gracias. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente cuando dormimos la frecuencia cardíaca empieza a bajar. Cuando dormimos la presión arterial también baja, casi todo disminuye, el intestino trabaja menos, el riñón trabaja menos y los pulmones también un poquito. Cuando uno se despierta, a veces, siendo joven, se incorpora de golpe y suele haber una suerte de descompensación o desequilibrio, digamos. Se llama hipotensión ortostática. Uno se pone de pie y como se puso de pie de golpe, suele la presión arterial bajar muy de golpe. ¿Qué es lo que suele suceder para compensar? Lo que suele pasar es que la frecuencia cardíaca sube un poco, pero también de manera transitoria. No es normal tener frecuencias cardíacas elevadas. Lo que es normal es responder lógicamente a algo. Ejemplo,
yo me asusto, mi frecuencia cardíaca sube, mi presión también, pero es transitorio. Todo lo que es transitorio dura muy poquito y puede explicarse de distintas maneras. ¿Qué es lo que se les recomienda? Lo mismo que le decíamos a la amiga de la llamada previa. Tiene apenas 25 años, está muy joven y es muy difícil que tenga la posibilidad de que esté con algún conflicto del corazón, porque es muy joven y si hay problemas ahora, pues la expectativa a futuro no es muy alentadora. Por eso yo sé que no es muy responsable decirlo sin examinar, pero yo pensaría que hay otra situación que habría que examinar. No veo que sea realmente algo de preocupar, pero no está de más una consulta. Bien, mientras vamos ordenándonos un poco, esto se supone que tenía que tener una secuencia, pero nos hemos visto con las preguntas. Vamos a hacer una pausa muy brevecita, vamos a un corte y después vamos a seguir respondiendo las llamadas que nos vayan llegando o el texto que ya hayamos procesado para que sea leído. Estamos en apenas un instante, volvemos después del corte. Gracias. Amigos, otra vez, muchas gracias por permanecer con nosotros y volvemos a este segmento. Habíamos respondido unas 3 preguntas relacionadas a dolores torácicos, a taquicardia, y esto es importante. Es bueno reiterarles nuevamente que el corazón es un órgano muscular y esto da lugar a discusión, por supuesto, si duele, no duele, y tenemos algunas preguntas que son del SMS que las tengo acá conmigo y entre tanto esperamos una próxima llamada, voy a responder. Esta, que es una cortita, dice: ¿cómo se tratan las enfermedades del corazón? Las enfermedades del corazón son variadas, hay de todo tipo. Hay enfermedades degenerativas, lo decía hace un instante, uno se pone viejito y hay necesidad de hacer algunas modificaciones. Eso requiere un tipo de apoyo porque lamentablemente no se puede curar. La vejez es algo que no tiene respuesta todavía y no tiene solución. Pero no es la única. Hay personas que nacen con alguna enfermedad del corazón congénita ya, que se llaman cardiopatías congénitas. Las hay de muchos tipos. Normalmente esas se tienen que solucionar con una cirugía de por medio. Se tiene que hacer un diagnóstico temprano, ojalá operar a la guagüita antes de que cumpla 2 años, ojalá, porque los resultados son mejores, y pues seguir en el curso de la secuencia de evolución. Hay otras enfermedades que afectan a medida que uno se va haciendo mayor, pero empiezan cuando uno es niño, las adquiere, no nace con ellas, como pasa con la fiebre reumática. La fiebre reumática es algo que tiene esos dos componentes, esas dos características: fiebre por un lado, temperatura, y reumatismo articular, dolores articulares, dolores de huesitos de los niños que antes les llamaban dolores de crecimiento, pero que a veces se complica y tiene un compromiso cardíaco. Depende de la parte del corazón que se afecta. El corazón tiene 3 capas, se puede inflamar lo de afuera, lo del medio y lo de adentro. Ya que estamos pasando por el periodo de la pandemia, por ejemplo, la capa del medio, que es la capa muscular, se suele inflamar con el COVID y a eso se llama miocarditis por COVID o post-COVID, porque a veces es parte de la misma enfermedad y a veces complica después de la enfermedad, dando aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que la gente conoce con el nombre de taquicardia. La frecuencia cardíaca es variable, los niños chiquitos tienen frecuencias muy altas, los ancianos tienen frecuencias más bajas, entonces
hay que evaluar individualmente. Tenemos una llamada, vamos a darle la bienvenida a la persona que nos está privilegiando con su asistencia. Muy buenos días, diga usted en qué lo podemos ayudar, ¿cómo está? Parece que se cortó. Ya decía, depende mucho, y estaba hablando de la miocarditis, inflamaciones del corazón, que tienen un curso, gracias a Dios, todavía limitado. Suelen durar, sí, 2 semanas, 3 semanas, a veces un poco más, pero pueden recibir un tratamiento y pueden ser de mejor pronóstico. Por eso, a la pregunta, ¿cómo se tratan las enfermedades del corazón? Depende mucho de la causa. Y a lo primero que hay que tratar de llegar es al origen del problema. Una vez que sepamos cuál es la causa, sabremos cómo tratarla. Vamos a ver otra pregunta. Creo que está entrando una llamada. Vamos a esperar esa llamada antes de responder las que hay aquí. Aló, buen día. Muy buenos días, Buenos doctor. Va a disculpar, se cortó la llamada, ¿no? De hace rato. Quería hacerle una consulta. Mire, hace 3 meses atrás me dio el COVID y quería consultarle si voy a tener alguna secuencia o que no pueda respirar o algo así. Bueno, muy bien. Perfecto. Lo que ha sucedido durante el periodo de la pandemia dura, estamos hablando de hace un par de años, no hemos recuperado todavía, ni siquiera en el año pasado, y ahora pareciera que estamos viendo una luz al final del túnel, aunque muy lejana. Lo que angustia a las personas son 2 hechos. El primero, ¿qué es lo que va a quedar como secuela del problema que acabo de tener? Depende mucho de si el paciente ha sido sintomático o no. De hecho, hay mucha gente que ni se ha enterado que tenía COVID, ha pasado el COVID y, por supuesto, no ha dado ninguna manifestación, no ha habido necesidad de hacer nada, y lo que hay que hacer es estar expectante a que ojalá eso siga así. Pero, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que han tenido COVID? Depende mucho del periodo también. Al principio 2020 el problema fundamental ha sido compromiso pulmonar, y el compromiso pulmonar tiene distintos estadios que exceden la capacidad de la cardiología para ser explicados, pero rápidamente pueden dejar cicatriz o puede no quedar absolutamente nada. Ustedes saben que hay gente que hace cicatrices que son una línea, y hay personas de manera genéticamente definido que hacen unas cicatrices bastante gruesas y bastante espesas. Esto puede pasar dentro de la misma familia, en hermanos de padre y madre que conviven bajo el mismo techo, porque es una cuestión individual. Entonces en el pulmón pasa lo mismo. A veces cicatriza muy bien y no queda huella, incluso con lesiones muy severas en el periodo del COVID, en el propio momento en el que le ha dado, o puede terminar con una cicatriz residual con dificultad respiratoria y compromiso cardíaco muy tardío. Eso no lo vamos a ver todavía, lo veremos seguramente en un par de años como secuela. Entonces es muy difícil precisarlo, pero el control es lo que se debería recomendar con su médico. Tenemos una llamada, por favor, vamos a darle respuesta. Aló, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está? Sí, la escuchamos, Aquí adelante. le hablo yo de Sucre. Ah, qué bueno. Diga usted. Sí, yo le hablo de Sucre. Quería saber una cosa del corazón. Sabe que mi primo se hizo colocar marcapaso y no sé si estuviera bien porque él se pone a fumar cigarrillo, esas cosas. ¿Le atacará a su marcapaso? Muy bien, señora. Muy bien, muy bien. Una pregunta muy interesante. Viniendo de Sucre, además, donde Sucre, Tarija, los valles de Potosí, Santa Cruz, tienen una enorme cantidad de gente con Chagas, con enfermedad de Chagas. Lo que se hace es, el cableado funciona mal, el cableado propio del corazón. Tenemos un sistema eléctrico en el corazón que le permite funcionar, y por diversas razones el Chagas, que vamos a tener un capítulo especial para eso, lo lastima y necesita un cableado nuevo, necesita cables nuevos, y ese es el marcapaso. Los hábitos tóxicos no ayudan. De tal manera que el corazón va a estar funcionando como un termostato, como funciona su refrigerador, que a ratitos se enciende y a ratitos se apaga. Lo mismo pasa con el marcapaso. Cuando el corazón tiene su ritmo, lo deja trabajar, y cuando no tiene, se empieza a encender. La sobrevida del aparatito es más o menos 10 años, dependiendo de cómo se use, pero lo que hay que hacer es tener conciencia de que factores de riesgo, fumar, consumir bebidas
alcohólicas en exceso, una vida disipada, drogas, mala alimentación, obesidad, van a afectar a la larga el funcionamiento y va a gastar más la batería y va a haber necesidad de cambiar ese marcapaso. Lo que hay que hacer es tener conciencia de que eso va a durar 10 años y no representa cura, es algo paliativo hasta el cambio del siguiente marcapaso en el término de 10 años. Si uno le ponen un marcapaso siendo muy jovencito, 35, 40 años, y su expectativa de vida es 80, le van a cambiar 4 marcapasos en el tiempo de su vida y eso representa un costo. Todavía estamos muy lejos de una seguridad absoluta, una seguridad social absoluta o un compromiso estatal que cubra los costos de un marcapaso, que es relativamente alto. Así que a cuidarse y a tener un poco más de juicio en los factores de riesgo, porque cuando uno se hace mayor, muchas más cosas cambian. Bien, otra pregunta de las que ha llegado al SMS. ¿Qué medicamentos debo evitar si tomo anticoagulantes? Bueno, ¿por qué razón se toma anticoagulantes? Para comenzar, nuestra sangre está contenida en el sistema circulatorio, está dentro de las arterias y de las venas y tiene que circular con normalidad. En algunos pacientes, por alguna razón, eso no va bien. Y a veces las piernas, porque están abajo, están en éxtasis, tienen que luchar contra la gravedad y muchas más cosas, empiezan a volverse dilatadas y con varices, y ahí se empiezan a acumular y empieza a cambiar la circulación que normalmente debería ir como láminas. Entonces empieza a haber remolinitos y se forman coágulos, y esos coágulos complican y termina uno con una flebitis o con una trombosis en las piernas, por ejemplo. O a veces el corazón, que es la parte que nos interesa, empieza a funcionar de manera equivocada, empieza a tener arritmia cardíaca y ahí se empieza a formar un coágulo. Vamos a hacer una pausa a esto porque hay una llamada y a lo mejor nos puede ayudar eso también. Aló, buen día, dígame, ¿cómo está usted? Muy buen día, doctor, le quería hacer una consulta. Adelante. Yo tengo un problema en el corazón, tengo soplo. Mi pregunta es, ¿no?, si yo puedo recibir la vacuna contra el COVID o qué efectos voy a tener. ¿Qué edad tiene usted antes de que cuelgue? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 25. Bien. Lo que estaba diciendo hace un instante termina enganchando un poco. ¿Qué es un soplo? La dama que nos acaba de contactar nos dice que tiene un soplo cardíaco. ¿Qué es un soplo? Un soplo es un ruido. Cuando uno enciende la computadora y pone musiquita, esa musiquita, ese sonido, puede estar saliendo del disco duro, puede estar saliendo de una conexión al internet, puede estar saliendo de una de las plataformas, puede estar saliendo de un CD, puede estar mi celular conectado. 1000 posibilidades hay de escuchar música a través de un sistema informático. El soplo es un ruido como la música. Hay que definir de dónde viene ese soplo. El soplo es un sonido, su nombre lo dice, soplante. Tenemos 2 ruidos, pum pum, pum pum, pum pum. Y en medio, entre un pum y el otro, o entre los dos, termina habiendo un sonidito, psh, 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 con característica soplante, como si estuviera soplando. Eso tiene un origen. El soplo en sí mismo no es una enfermedad. El soplo es un sonido que me orienta a algo. A veces a nada. ¿Cómo a nada? Claro, a veces uno abre la tapa del lavamanos y el agua se entra sin hacer ruido. Y a veces se entra haciendo remolinitos. Eso no quiere decir que el agua esté mal, que el lavamanos está mal o que la coladera del lavamanos esté mal. A veces pasa, y a veces en el humano pasa lo mismo. La sangre sale haciendo remolinitos, pero no significa nada. Eso se escucha y se le dice, usted tiene soplo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una secuencia de exámenes. Examinarla bien, sacarle una radiografía, sacarle un electrocardiograma y si eso no fuese suficiente, una ecocardiografía, una ecografía cardíaca, como se le hace a la mujer embarazada para ver el bebé, solamente que para ver el corazón. Y ahí se lo ve moviendo y ahí se ven los defectos. Ahora, si hubiera una válvula lastimada, por ejemplo, una válvula tiesa y la sangre hace ruido al salir, entonces, o hay arritmia, ahí se pueden formar coágulos y hay pacientes que toman anticoagulantes, para evitar formar coágulos. En relación a su pregunta, como no tiene definido cuál es el origen del soplo, porque a lo mejor
es un soplo inocente, no significa nada, eso estuvo ahí, estaba, es turbulencia, a lo mejor es anemia, muchas cosas. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Tiene que vacunarse? Hágalo. Lo que se ha estilado en mundo entero es: ¿qué vacuna me pongo? La que haya. ¿Me tengo que poner todas las dosis? Sí. Y si tiene una enfermedad cardíaca, y ojalá no sea así, tiene un factor de riesgo adicional, por supuesto que debe vacunarse con más prisa. ¿Complicaciones? No. ¿Se han dicho que se pueden formar coágulos? Sí, pero el porcentaje es muy bajo. Si tiene la posibilidad de vacunarse, hágalo. Tenemos una llamada telefónica, una nueva. Aló, buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Doctor, una consulta, va a disculpar. Yo tengo varices. A mí me han dicho que si me vacuno, peor me va a hacer mis varices, doctor. Bueno, en realidad no. ¿Qué es lo que sucede? La varice o las varices son insuficiencia venosa. Tenemos venas, no se ven bien las varices. Las varices son estéticamente horribles. Uno ve una serpiente verde o azul en la pierna y no le gusta. Es tortuoso, todo lo que quiera. Y a veces se forman coágulos, como lo decía. Estéticamente no va bien, peligroso, tiene un rango de peligro. La vacuna no se ha visto que haya aumentado el riesgo ni de las varices ni de los coágulos. Hay un porcentaje muy pequeño con varices o sin varices que, dependiendo del tipo de vacuna, puede hacer un evento embólico. Puede soltarse un coagulito y ese coagulito viajar o al pulmón o pasar por algún lado e ir a alguna parte del cuerpo. Pero el porcentaje es muy bajito. ¿Qué quiero decir? El 50% es la mitad, un porcentaje alto. El 10% es 10 de cada 100 personas. ¿Qué porcentaje hace esto? Menos del 1%, menos del medio por ciento, 0,2 personas, que vendría siendo una cada 10.000, digamos, una persona cada 10.000. Puede llegar a ser un problema que no es significativo. Entonces, dentro del contexto, pues verdaderamente no tiene mucho riesgo. Sé que hay miedo, sé que hay noticias falsas, esas fake news que atormentan y que hacen que uno piense que las cosas no van a ir bien. ¿Qué es lo que hemos visto en un medio como el nuestro? Mientras más personas estén vacunadas para el COVID, menos riesgo hay. Y hemos visto en la secuencia de que evidentemente han caído los síntomas. Al principio, las terapias intensivas colapsadas, gente muriendo en la calle. Pero la vacuna lo ha hecho bien y hemos visto menos gravedad. Entonces, vale la pena vacunarse. Tenemos una llamada. Aló, buen día. Buenos días. Buenos días. Disculpe la molestia, doctor. Yo tengo hígado graso y me han dicho que no debo vacunarme. ¿Cuál es la verdad? Bien, lo suyo es una cuestión un poco diferente. Pertenece a un grupo muy particular. El hígado graso es, como su nombre lo dice, y para que los amigos más o menos se den cuenta, los amigos que nos ven, el hígado es un órgano macizo, es el más grande del cuerpo y normalmente está cubierto por una membranita muy delgada como todo lo demás. El hígado graso tiene dos grandes variedades. Una variedad que es el hígado graso secundario al consumo de bebidas alcohólicas, hígado graso alcohólico. Y hay otro que no tiene absolutamente nada que ver, hígado graso no alcohólico. Es cierto que me estoy saliendo de lo que he venido a conversar con ustedes, que es la parte del corazón, pero esa grasa alrededor tiene que ver con también mala higiene al momento de consumir alimentos. Y a eso me refiero, mezclar algunos alimentos, y esa grasa no solamente está alrededor del hígado, está alrededor de la glándula tiroides, alrededor de los músculos, alrededor del corazón y en el cuello también, en todas partes. Y esto metabólicamente causa serios problemas. Dependiendo del tipo de vacuna, se ha visto que hay algunos tipos de vacuna que en personas con hígado graso no alcohólico pueden tener algún tipo de efecto alterando los valores de las sustancias que produce el hígado. El hígado nos sirve para procesar los alimentos y produce bilis, produce jugos gástricos, ayuda a los jugos gástricos, en fin, produce hormonas, produce muchas cosas. Y un hígado graso es un hígado susceptible. Entonces, lo que debe hacer, en principio, hay
gastroenterólogos expertos en hígado, que se llaman hepatólogos, que le pueden dar la respuesta más apropiada. Hay algunos tipos de vacuna que han sido contraindicadas en ese grupo poblacional, pero habría que ver qué tipo de hígado graso tiene usted, y hay medidas no farmacológicas, es decir, higiénico-dietéticas, que muy probablemente puedan revertir, o medidas farmacológicas, tomar medicamentos para tratar de revertir aquello. Lo que yo le puedo aconsejar es consultar con un experto en hígado para que le diga si verdaderamente existe una contraindicación formal y a qué tipo de vacuna, y a lo mejor usted tiene acceso a otra y puede vacunarse para tratar de evitar complicaciones. Bien, voy a concluir con esto que estaba mencionando, qué medicamentos debo evitar si tomo anticoagulantes. La idea es que cuando una persona es normal y no tiene nada, hay algunos medicamentos que le pueden causar algún problema. Muchas de las consultas de hoy tienen que ver con un poco la vacuna y el riesgo de complicaciones. Coagulación es una de ellas, pero a veces, como decía, varices en ocasiones, arritmias cardíacas, problemas valvulares, enfermedades congénitas del corazón requieren anticoagularse, es decir, requieren que la sangre no se coagule. Hay que tratar de mantenerla fluida. Entonces, estas personas son muy propensas a algunos accidentes. Todos nosotros nos hemos dado un golpe con la puerta del minibús, por ejemplo, y terminamos con un moretón enorme sin tener ningún otro tipo de problema. O nos hemos caído o nos hemos torcido el tobillo y nos moreteamos el cuerpo. Las personas que toman anticoagulante, como su sangre no coagula, tienen la posibilidad de hacer moretones mucho más grandes, mucho más espectaculares. ¿Qué es lo que se debe evitar? Lo que hay que hacer en principio es regular bien esto. Hay que tratar de mantener la medicación dentro de un rango, porque los anticoagulantes no se toman como si uno estuviera consumiendo tostado o caramelos. Lo que tiene que hacer es tener una secuencia muy reglada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, seguir la secuencia que le ha dicho el doctor, hacer controles cada, ojalá, 21 días. Es muy próximo, mucha gente lo hace cada 30 días, perfecto. Y lo que hay que evitar es todo lo que ayude a la coagulación. ¿Por qué? Porque resulta que estamos anticoagulando para que no coagule y no podemos dar cosas que ayuden a la coagulación. Entonces, para hacerlo concreto, ¿qué medicamentos debo evitar? Debo evitar la vitamina K, por ejemplo, y debo evitar todos los alimentos que favorezcan la coagulación, que son las verduras de color verde oscuro. Eso es lo que hay que hacer. Y tengo el último de mis preguntas, que es rapidita, porque estamos con el tiempo. De verdad, las preguntas me han llamado la atención. Una persona joven sufre un infarto. ¿Tiene más posibilidades de morir a causa de esta enfermedad? Mientras más pronto tenga uno una enfermedad, peor es su pronóstico a largo plazo, porque se espera que uno vaya enfermándose, por lo menos es lógico, cuando se va haciendo viejito. Tener el problema mucho más antes aumenta su factor de riesgo. Bien, el tiempo se nos ha quedado realmente muy cortito. Lo que yo les hago es, cordialmente les invito a mandar sus preguntas. Las vamos a responder a través del WhatsApp, a través de la pantalla, lo vamos a hacer, pero o por escrito las voy a traer para que tengan la gentileza de imprimirlas como estas, y las vamos a responder, y también pues atento plenamente a las preguntas que ustedes tengan al aire. Ha sido una sorpresa muy grata el estar con ustedes hoy, grata por la participación incluso desde Sucre. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por su atención y espero haber colmado sus expectativas como ustedes la mía. Muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Gracias y nos vemos la próxima.